Que Dios les bendiga, hermanos, rica y abundantemente. Damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad con libertad de exponer y escuchar el mensaje de Dios. Así que yo le invito, disfrútelo por favor, porque no sabemos cuánto tiempo más tengamos esta libertad. Y el día de hoy, hermanos, traigo un sermón que se titula "Sí vale la pena vivir como justo". Sí lo vale. Cada uno de nosotros hemos sido formados con estándares diferentes. Existen varios factores, ¿verdad?, que influyen en esto. Factores como la familia, la religión, las costumbres, las amistades, que tuvieron grandes influencias en cada uno de nosotros, en nuestro medio ambiente, que hacen que forme nuestro estándar. Por ejemplo, hay gente que se le hace muy sencillo decir, por favor, gracias, porque así fue educado. Y hay otros que no, ¿cómo batallan, verdad? Y hay otros que se van al otro extremo y para todo quieren que les digan por favor y gracias. Y hay otros que se van al otro y dicen, no, ¿por qué? Porque te lo voy a dar. Y todo eso tiene formación, hermanos, en el hogar. También la manera de hablar, de expresarnos, las personas con las que hablamos, si nuestro vocabulario pues no es muy amplio, quizás tenga que ver en el hogar, en la educación, etcétera, etcétera. Y esto hace, hermanos, que tomemos diferentes reacciones y actitudes según nuestro criterio de las cosas que vemos y que nos suceden. Por ejemplo, cuando hay alguien que toma o ve un desastre en una persona, hay gente que dice, se lo merece. Y hay otros que dicen, qué triste, ¿cómo le podemos ayudar? Y todo eso tiene que ver el factor de cómo fue usted criado. Pero llega un punto en la vida, y aquí es donde yo les quiero animar, hermanos, donde usted ya no puede culpar a la familia. Usted ya no puede culpar a sus padres. No, es que usted no supo cómo nos trataban en el hogar. Y yo entiendo, hermanos, hay factores que pueden ser dañinos y lo son. Pero llega un punto donde usted debe tomar la decisión y decir, esto ya no es bueno. Una de las cosas que la mayoría tenemos, hermanos, en las siguientes afirmaciones, y aquí tengo algunos puntos que quiero que ustedes vean, y es una perspectiva, hermanos, personales. Todos están mal, excepto yo. ¿Lo ha escuchado? Lo ha dicho. Mi manera de pensar es la correcta. Los demás necesitan cambiar. Yo no. ¿Lo ha escuchado? Lo ha dicho. Miren, hermanos, estos pensamientos o estas actitudes, y disculpa que lo diga, egoístas, centradas en uno mismo y no pensando en los demás, son autodestructivas. Lo son, hermanos, porque usted no puede cambiar a nadie. Hermanos, me ha tocado conocer gente que se alaba a sí misma, pero hay otros que se van al otro extremo y se menosprecian a sí mismos. ¿Me van siguiendo, hermanos? Y la Biblia es bien clara en todos estos aspectos que usted y yo vivimos en el día diario. Nos van a juzgar por cómo criamos a nuestros hijos. Nos van a juzgar por cómo comemos, por cómo hablamos, por cómo nos vestimos. Nunca le vamos a poder dar gusto a nadie. Pero hoy quiero invitarte a tener una perspectiva diferente y detenerte y hacerte la siguiente pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado qué piensa Dios de tu vida? Ya no los demás, ya no tu cónyuge, ya no tus hijos, ya no tus nietos, ya no tus compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, o tus supervisores. ¿Te has detenido y preguntado o le has preguntado a Dios, qué opinas de mi vida? Pero ahí te va una mejor pregunta. ¿Estás listo para escuchar la respuesta? La pregunta es muy fácil y hay veces que no nos gusta la respuesta. Hoy quiero retarte a preguntarle a Dios. Y yo sé, hermanos, que muchos de nosotros ya tenemos en nuestra mente y podemos pensar, creo que esto Dios pensaría de mí. O me diría, cambia esto, este pensamiento, esta actitud, o quizás estás haciendo esto incorrecto, o quizás hay áreas donde nos dirían, vas bien, échale ganas, adelante, vas por el buen camino. Dios, hermanos, ha establecido parámetros
para diferenciar las actitudes humanas. Y Dios, hermanos, solamente las categoriza en dos. Nada más en dos, hermanos. Usted y yo podemos hacer muchas categorías de lo que usted quiera. Dios solamente hace dos categorías. ¿Sabe cuáles son esas actitudes? La actitud justa y la actitud malvada. Y muchas veces, hermanos, ustedes y nosotros hacemos esto. Hoy sí, hoy estoy acá. ¿Le ha pasado? Sí, hermanos. Actitudes justas delante de Dios, pero muchas veces tenemos actitudes no injustas. ¿Sabe cómo le llama Dios? Malvadas. ¿Sabe dónde nace la maldad, hermanos? ¿O en qué momento se define la maldad? Cuando sabes que estás haciendo el daño o el mal. Ahora, usted no me dejará mentir que muchas veces nosotros sabiendo que está mal, ¿qué hacemos, hermanos? Lo hacemos. Y en ese momento se le categoriza o se define como maldad. Creo que son palabras, hermanos, que no nos gusta escuchar. Acabamos de leer, hermanos, en Malaquías 3, del 13 al 18. Si no los invito a los que nos ven por las redes sociales, que se tomen un momento y lo lean. Porque Dios nos asegura que ha establecido estas dos actitudes en los hombres. Aquellos que tienen un temor hacia Él y buscan vivir de una manera justa ante Dios. Y los que les vale y no tienen ningún interés por comprender ni obedecer a Dios. Y yo me pregunto, hermanos, frecuentemente, ¿en qué categoría me está viendo Dios? ¿Sabes? No importa solo el servicio o el culto o la adoración que podemos rendirle a Dios, sino la actitud con lo que le hacemos. Mira, rápidamente, hermanos, quiero que veamos este punto, porque aquí muchas veces, hermanos, nos autoengañamos. Hay, aún en el cristianismo y en las personas, en el ser humano, es la naturaleza humana de engañarse a sí mismo. ¿Sabe cómo lo hacemos? Yo no estoy tan mal. Hay otros peores. O no, ¿sabes qué? Alguien más lo ha hecho y le ha ido bien. No. Mira, a mí no me ha pasado nada malo. ¿Quiere decir entonces que estoy bien? Muchas cosas graves, hermanos, que suceden a las personas y a las familias es porque continúan con esa mentalidad. Aún personas, hermanos, que hicieron cosas injustas y no pasaba nada y continuaron haciéndole hasta que un día sucedió. Y quiero que me entiendas, esta es la clase de actitud de engaño que muchas personas caen. La fornicación, la mentira, el robo, la inmundicia, las drogas, el narcotráfico, el asesinato, etcétera, etcétera. Ustedes y yo podemos hacer una lista, no nacen de la noche a la mañana, hermanos. Y quiero que analicemos, hermanos, la afirmación que se hace en la Biblia, en Malaquías 3, el versículo 14. Fíjense lo que dice, hermanos. Versículo 14. Habéis dicho, y está Dios hablándole al pueblo, por demás es servir a Dios. Dios está analizando a su pueblo y está viendo su actitud. Pero aquí llega un punto, hermanos, donde ya no nada más la actitud o las palabras, sino que tu actitud te ha controlado. Y dice Dios, ¿qué ha visto Dios, perdón? ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Hay gente, hermanos, ahorita que dice, ¿para qué voy al templo? ¿Para qué voy a servir a Dios? ¿Para qué voy a escuchar de Dios? ¿Para qué oro? ¿Para qué dedico tiempo a Dios? Ya nada de eso me va a beneficiar. Se los digo con todo mi corazón, hermanos. Sí vale la pena. Esa gente que cree así se está engañando. Se está engañando a sí mismo. Quiero que analicemos esta afirmación, hermanos.
La palabra, fíjense lo que dice aquí, ¿qué beneficio tiene de guardar su ley? Esa palabra que se utiliza como guardar significa ¿para qué observo y atiendo los mandamientos de Dios? ¿Para qué los tengo el tiempo? ¿Para qué yo dedico tiempo para observar y también para atender esos mandamientos? Y después hace una afirmación tremenda, hermanos, sobre aquellos que retan a Dios. Y lo peor es que lo hacen creyendo su propia mentira. Fíjense el versículo 15. Bueno, ellos dicen, ¿para qué sirve que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, es decir, ahora voy a cambiar mi mente y ya no voy a servir a Dios. Ahora lo que voy a hacer es alabar a aquellos que son soberbios. Bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad, porque no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Fíjense la afirmación que hace esta gente. Cuando creen esta mentira, hermanos, dice, los soberbios son doblemente gozosos. Eso significa bienaventurado. Aquellos que hacen lo malo, les va a ir bien. Aquellos que tienen el negocio y hacen su tranza, aquellos que se burlan de la autoridad, aquellos que no le dedican tiempo a Dios. Hermanos, Dios es tan bueno y misericordioso que les da la oportunidad de reaccionar. Pero llega un momento en la vida del ser humano que se vuelve insensible a esa situación. En la carne, hermanos, eso se le llama callo, ¿verdad? ¿Qué es lo que es un callo? Ahí está la piel, pero es piel muerta, hermanos. La sensibilidad en esa área comienza a desaparecer. Y usted quizás pueda meter un alfiler o algo y no hace daño, no duele. No duele, la piel está tan gruesa que hay insensibilidad. A eso lo llama Dios al corazón, a la actitud que se vuelve con callo, que ya es insensible. Mira, tengo tantos amigos que son borrachos, parranderos y jugadores, que les gusta el alcohol, que se han metido con 2, 3 mujeres y no han tenido ninguna enfermedad venérea. Su esposa los vuelve a recibir. Además, ya tuvieron hasta otro hijo, después de que anduvo de Juan Camané. Y Dios les dice, te estás engañando. Te estás engañando. Quiero leer algunos pasajes, hermanos, rápidamente, para que veamos estas verdades. Dice Dios, Salmo 119, 21, dice, reprendiste a los soberbios. ¿Cómo los categoriza, hermanos, a los soberbios? Los malditos. Hermanos, se los digo con todo mi corazón, gente que nos ve por las redes sociales, no nos engañemos. Aquellos que creen que alejarse de Dios les va bien, están cayendo en una categoría llamada maldición. Y no es porque Dios lo quiera, y ahorita lo vamos a ver, sino porque han tomado su decisión de decir, bienaventurados los soberbios. Los que no buscan a Dios, los que no van y le sirven, los que no le dedican tiempo, los que prefieren, y usted puede nombrar lo que quiera, porque les va bien, que se desvían de tus mandamientos. En Isaías 2:12, hermanos, dice, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo, ¿sobre quiénes, hermanos? Soberbio y altivo, o sea, los que dicen, no me va a pasar nada, estoy bien, Dios me ama. Dice Dios, va a llegar un día que Dios actuará sobre todo enaltecido y será abatido. Ahora, si usted sigue leyendo Malaquías en 4:1, fíjense lo que dice Malaquías 4:1, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa.
Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ahora, me impacta mucho, hermanos, porque usted sabe, la estopa usualmente es seca. Están ahí plantados, se ve que está el producto, pero está seco. Dios asemeja la actitud soberbia como personas secas. En otras palabras, estas personas que creen, ¿para qué servir a Dios? ¿Para qué ir al templo? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué orar? Dios dice, se están secando. Y cuando llegue mi juicio, como una estopa, se quemarán. Proverbios 1, los versículos del 27 al 31, es uno de los pasajes, hermanos, que quizás usted ya se dio cuenta, yo utilizo mucho, hermanos, porque es algo que me impacta tremendamente, hermanos. En serio, se los digo con todo mi corazón. Si usted lee Proverbios 1, habla unas declaraciones soberbias del hombre, pero cuando uno dice, bueno, ya hice y deshice, ya, ahora sí voy a buscar a Dios. ¿Sabe qué dice Dios, hermanos? No, ya no. No es cuando tú quieras. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Ahora quiero que vean que estas tres catástrofes, muchas de ellas surgen de la noche a la mañana. No se ve venir, solamente suceden. Entonces me llamarán. ¿Y qué dice Dios, hermanos? No voy a responder. Me buscarán de mañana y no me van a hallar. Pero aquí está la razón por qué, hermanos. No es que Dios lo quiera hacer. Es por su decisión personal. Dice, por cuanto aborrecieron en el pasado la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. No quisieron mi consejo y también despreciaron toda reprensión mía. Por eso comerán el fruto de su camino. ¿Qué es esto, hermanos? Consecuencia. Consecuencia. Podemos recibir el perdón de Dios y su misericordia, pero hay veces hay que pagar las consecuencias. Y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Fíjense, hermanos, hay ignorantes que dicen, vente por aquí, no va a pasar nada. Y su engaño los hace caer. Y prosperan. ¿Pero qué va a hacer esa prosperidad, hermanos? Los va a echar a perder. Pero dice Dios, mas el que me oyere, y aquí la palabra Shema significa el que pone atención y me obedece. Ese habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Quién no quiere eso para su vida, hermanos? Termino, hermanos. ¿Por qué vale la pena vivir como justo? La actitud del justo, hermanos, aunque es verdad que no podemos ser justos delante de Dios, nuestra fe en Jesús y su sacrificio por cada uno de nosotros, por mí en la cruz, es lo que me justifica delante de Dios. Usted y yo, por nuestras obras, no somos justos delante de Dios. Porque hay gente que dice, no, es que yo no puedo ser justo delante de Dios, ¿de acuerdo? Romanos 3:11 lo afirma, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Sin embargo, hermanos, mi deseo por depositar mi fe en Dios y en su palabra, eso produce en mí temor a Dios, es decir, un respeto, un honor bien pensado, bien razonado por lo que Él es y lo que ha hecho y lo que va a hacer. Entonces, mi justicia está basada en mi fe de Dios, en Dios. ¿Me va siguiendo, hermanos? Romanos 5:1, por ejemplo, dice que somos nosotros justificados delante de Dios, hermanos. Romanos 5:1 y 2, perdón, no lo tengo aquí, 5:1 y 2. ¿Qué dice, hermanos? Que somos justificados por la fe.
¿En quién, hermanos? En Cristo Jesús. ¿Sí? Si cuando tenga oportunidad, léalo. Gracias, hermanos. Aquí yo sé que lo están repitiendo y qué bueno. Pero para sintetizarlo es, yo me justifico por mi fe en Dios, en Cristo Jesús. Si leemos Romanos capítulo 1, versículo 17, dice, porque el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿cómo, hermanos? Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué me justifica a mí delante de Dios? Mi fe en Dios, en Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento, hermanos, a Job se le categorizó en 4 áreas, hermanos. Y Dios dijo a Satanás, respecto a Job, que él era un varón como, hermanos, perfecto, recto, justo, apartado del mal. Ahora bien, ¿qué es lo que hacía Job hacia Dios? Ofrecía sacrificio diario por él y por sus hijos, porque tenía fe en Dios. Por eso era justo. ¿Me van siguiendo, hermanos y amigos? Entonces, si alguien aquí dice, ¿cómo puedo ser justo delante de Dios? Comienza a creer que Jesús es el Hijo de Dios y entrega tu vida para que seas justificado. Pero ahora, si tú y yo ya somos justificados, cambia nuestras responsabilidades. Ya va más allá. Y dice, hermanos, que la fe del justo, Malaquías capítulo 3, que acabamos de leer, en Malaquías capítulo 3, dice de la siguiente manera. Vamos a ver lo que dice ahí, hermanos, Dios acerca de aquellos que viven en justicia. Dice, entonces, versículo 16, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. ¿Y qué hizo Jehová, hermanos? Escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que, y subrayo eso, piensan en su nombre. Y dice Dios, hermanos, algo tremendo acerca de estas personas que temen a Dios. Serán para mí especial, no nada más cualquier tesoro, sino uno especial. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Como resultado, hermanos, dice la Biblia que la fe del justo le hace temer a Dios. En segundo lugar, le motiva a animar a otros. ¿Se fijó, hermanos? Estaba la gente diciendo, no, los soberbios les va mejor. ¿Para qué servimos a Dios? ¿Qué hace el justo, hermanos? Anima a otros. Dice, no, oye, espérate. Hay que servir a Dios. Oye, pero le va mejor a los demás. Eso a ti no te incumbe. Si a ti Dios te dijo que no, es a ti no. Pero si te dice esto es para ti, tú hazlo. Tú sigue sirviendo a Dios. Pero mira, ahora estoy enfermo, ahora esto, ahora aquello, y no me habla, no esto, aquello. Tú sigue a Dios. Sigue la justicia de Dios. Hermanos y amigos, vale la pena vivir como justo, aún en medio de dificultades. ¿Sabes qué hace Dios cuando tú y yo tenemos esa actitud? Dios dice, apúntale. Lo voy a decir, Gabriel, apúntale ahí. El día de hoy, Leobardo, o ponga su nombre, animó a otro. Yo no estoy oyendo. Yo estoy oyendo. Escuchó y oyó. Ahorita lo voy a hacer, hermanos, lo voy a explicar. Dice el justo también le hace pensar en Dios, versículo 16, y para los que piensan en su nombre. Aquí significa, hermanos, aquellos que toman decisiones basados en lo que Dios le interesa. Y en cuarto lugar, hermanos, le motiva a servir a Dios. Como resultado, hermanos, Dios escucha con cuidado y lo aprueba. Ahora, aquí se tradujo, hermanos, como escuchó y oyó. En el original, hermanos, es escuchó y luego lo aprobó. ¿Me van siguiendo, hermanos? O sea, está diciendo Dios,
Porque en español se pierde un poquito, ¿verdad? Porque escuchar es prestar atención, oír es, bueno, pues yo escucho un ruido por ahí. No, aquí en el original da a entender que Dios está prestando atención y ¿sabe qué hace? Lo aprueba. Dios lo aprueba. Y lo llena de tanto orgullo que lo escribe como un recordatorio. ¿Sabes qué hace cuando tú y yo vivimos como justo? Y eso yo lo voy a poner, hermanos, de una manera muy personal. Lo pone en un libro, no porque él necesite recordarlo, sino para hacer memoria de que hay hombres y mujeres que están dispuestos a seguir viviendo como justos. O sea, que la gente dice, no, no vale la pena, esto, aquello. Dios lo pone y dice, mira, aquí está. Compruébamelo. Aquí está. Dios protege al justo, hermanos. Hay beneficios de vivir como justo. Dios protege al justo y perdona a muchos por el justo. Si tú y tu familia no quieren, muchas veces Dios no destruye nuestras familias por uno solo. ¿Sí sabías eso, verdad? Por uno. No dejes de interceder y de vivir en justicia. Dice la Biblia, hermanos, ya vamos a terminar con esto. Vamos a terminar con esto. Dice la Biblia, hermanos, Génesis 18:26. Entonces respondió Jehová cuando Dios hablaba con Abraham. Dice la Biblia que fueron tres varones. Tres varones. Abraham sabía quiénes eran estos varones. Se postró ante él. Dos ángeles y la presencia de Dios. Es algo extraordinario, hermanos, ¿verdad? Abraham sabía. Y se van dos varones, que eran los dos ángeles, rumbo a Sodoma y Gomorra. Y se quedó el tercero y le dice a Abraham, no puedo ocultarte lo que voy a hacer, porque yo sé que tú vas a instruir a tu descendencia y a tu casa y les vas a hablar de mí. Yo lo sé. Y te quiero decir algo. Vamos a destruir a Sodoma y a Gomorra. Ellos que van adelante para destruirla. Y Abraham dijo, ¿destruirías tú también a estas ciudades con los justos? ¿Sabe qué respondió Dios? Y aquí fue la pregunta. Génesis 18:26. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham continúa hablando. Dice, bueno, ¿qué si no hay 50? ¿40? Por los 40 los perdono. Bueno, ¿y 30? ¿Y 20? ¿Y 10? Y esto es algo personal, hermanos. ¿Cómo fue que Abraham llegó hasta el final? No nos dice la Biblia, pero eso es algo muy personal. Quizás Abraham veía en el rostro de este hombre que era la manifestación de Dios. Si hubiera 50, los perdonaría Abraham. Entonces Abraham al ver el rostro se daba cuenta que no había 50, 40. Si hubiera los 40, Abraham los perdonaría. Llegó a 10 y ya no bajó de 10. Y no había. Pero ¿sabes qué iba a hacer Dios por toda esa ciudad? Y disculpa la expresión, llena de odio, de venganza, de inmoralidad. Los iba a perdonar por 10. Ahora, si tú haces una comparación y dices, yo soy uno, en mi familia somos 5, ¿sabes qué hace Dios? Los perdono por amor a uno. ¿Me van siguiendo, hermanos? Sí vale la pena vivir como justo. Pero ¿sabes qué pasó con esa ciudad? Ya estaban los ángeles allá. No hubo esos 10 justos. ¿Sabes qué también hace Dios? Dice que lo perdona por amor al justo. Pero ¿sabes qué también hace uno de los beneficios? Es que Dios vela por los justos y está listo para escuchar su clamor. Fíjate lo que dice el Salmo 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Yo te quiero invitar a interceder por la gente. Si los demás no son justos, ese es problema de ellos. ¿Sabes qué va a pasar con ellos? Que Dios va a actuar.
Ahorita no lo hace por pura misericordia, como dice Pedro. Nosotros sabemos que va a existir un juicio de Dios, pero ¿sabes por qué no lo hace? Dice Pedro, porque es paciente para con todos, porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que esas personas soberbias, altivas, me va bien sin Dios, ¿para qué Dios? Mira, ya me casé, ya tengo familia, me vales Dios. Cuando Dios actúe, dice Dios, no podrán quedarse en pie, serán como estopa. Y por amor a nosotros, los justos, ellos son perdonados. Pero termino, hermanos, aquí en el versículo 17, dice Dios, aquellos que piensan en mí y tienen actitud de justo, serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová. Y lo que dice, hermanos, me impacta porque dice, y perdonaré. ¿Qué tiene el justo, hermanos, a veces? Pecado. Hay pecado en el justo. Pero Dios en un futuro, todo ese pecado, ¿qué va a hacer, hermanos? Perdonado. Entonces os volveréis y discerniréis, entre la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Pero ¿sabes qué? Ya va a ser muy tarde. Cuando Dios actúe, ya va a ser muy tarde. Porque ellos entrarán en razón y dirán, ellos son especial tesoro, yo no. Pero ya va a ser muy tarde. No dejes que pase más el tiempo. Hoy tú y yo necesitamos de continuar viviendo como justos. No te engañes. No creas que escaparemos de Dios. Y como decía Pablo a los Gálatas en capítulo 6, 9 y 10, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Te invito a meditar en esto. Vamos a orar. Señor, te agradezco por la oportunidad que nos das de recapacitar y volver a pensar acerca del valor que tú le das a los justos. Un tesoro especial. Gracias porque estás dispuesto a protegernos, a perdonarnos, a velar por nosotros y sobre todo escucharnos. Y es por la actitud del justo que perdonas muchas ciudades, o mejor dicho, familias, ciudades, naciones, solo por los justos. Señor, pero nos damos cuenta que hay veces que la vida del justo no es suficiente para cubrir tanto pecado. Y tienes que actuar. Perdónanos, Señor, si no somos capaces de animar a otros para que la vida del justo o de los justos también crezca. Te pedimos perdón y ayuda, porque sí vale la pena vivir como justo. En el nombre de Jesús. Amén.